Grabar. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva clase de resistencia de materiales. Quien les habla, Marcelo Titular, le da la bienvenida y los invita a resolver primero analíticamente y vamos a tratar de esbozar un poco la solución gráfica del cálculo de las coordenadas del baricentro correspondiente a la siguiente figura, la figura que les voy a presentar en este momento, compartiendo pantalla. Vamos a hacerlo así y ahí tendríamos nuestra figura para el día de hoy. En esa figura tenemos que hallar las coordenadas del baricentro. Ahí lo que nos estaría faltando es, vamos a hacer así, poner la letra G y le vamos a dar una dimensión de este estilo. En algún lado está G. Entonces, seguramente vamos a hacer un punto de estas características. Y ahí tendríamos la coordenada G que no sabemos dónde está. ¿Qué es lo que necesitamos? Las dos coordenadas, XG e IG. Primera consideración a tener en cuenta. La pieza que yo les propongo es bastante compleja, si se lo pueden analizar desde un punto de vista. Pero si lo analizamos desde otro punto de vista, es muy fácil. La situación es así. Cuando nosotros hablamos de las propiedades geométricas, los espacios llenos se suman por aplicación del principio de superposición de los efectos, y los espacios vacíos, ¿qué ocurre? Se restan. Con lo cual, acá podríamos generar una compleja figura en la que tenemos, por ejemplo, voy a habilitar mi esquema con fosforescente, ahí con un naranja rabioso como para verla. Una podría ser, por ejemplo, una figura sería esta, otra figura sería esta, otra figura sería esta, o podríamos hacer así, o otra figura así, y las correspondientes que me quedaron por ahí. Esto es un lío, es un descontrol, ¿de acuerdo? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras. La idea es la siguiente, fíjense, yo lo que les voy a proponer es lo siguiente. Simple y sencillamente, tomar 3 áreas. Un área positiva, el espacio sólido, y 2 áreas negativas, que son las que se corresponden con los agujeros. Entonces, simple y sencillamente, ¿qué tendríamos? Vamos a ir deshaciendo un poquitito. Ahí estoy perdiendo mi G, pero estoy recuperando los datos que tenía escondidos. Los datos de la base y la altura de esta pieza sería un cubo, es un cuadrado, con lo cual tendríamos 18 por 18. Luego tendríamos el cuadrado chiquitito, que es de 4 por 4, y el rectángulo hueco también, que es de 4 por 14. ¿De acuerdo? Esas serían las dimensiones de esos, de esos 3 bloques. Entonces, para el cálculo, ¿qué hacemos? Bueno, calculamos las áreas. ¿Cómo? Área 1 es base 1 por altura 1, área 2 es base 2 por altura 2, y área 3 es base 3 por altura 3. Nada muy complicado. Ahí podríamos, por ejemplo, hacer algo así. Ahí me generé unos separadores porque no veo con mucha claridad esto. Ahí no me gustaba cómo quedaba, entonces lisa y llanamente voy a poner un separador para que no quede duda de cómo es la estructura. Entonces tenemos 3 cálculos, ya calculé el área, ¿vieron qué fácil? Bueno, una vez que tenemos el área calculada, acá tengo otro detalle, otra vez tengo que deshacer, me lo perdí de nuevo. Esto por querer adelantar los cálculos. Ahora lo voy a tener que ir completando. Ahí tengo el área total, directamente sería el área 1, menos el área 2, menos el área 3. Y el área total, entonces, ¿cuánto valdría? Vamos a darle colorcito. Ajá, vamos para atrás, vamos al revés. A ver, ahí estaríamos. Entonces, ahí tendríamos calculado el área. 252, todo el área completa. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Acá ya se me terminó la magia y tengo que comenzar a calcular.
tendríamos que calcular los momentos estáticos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, ahora que se me terminó, voy a poner una letra G bien grandota, espacio, pues un texto, voy a poner una cruz chiquitita por ahí adelante, y le vamos a dar un 28 ahí bien grosero, para saber que en algún lado por allí está mi baricentro. Por algún lado está. Y después por el otro lado, como les decía, ahí estoy haciendo mi barrita como para separar las cosas. Fíjense que me las arreglo con los textos. La verdad tendría que dedicarme a vender este software, ¿eh? La verdad que lo... Claro, el problema es que es gratis, entonces no hay que vender nada. Es de distribución gratuita. Así que ahí lo tenemos. Es un software muy piola de cálculo, lo estoy enseñando en la facultad. Reemplacé uno que sale para el estudiante que está estudiando, le sale 4.800 pesos. Y para mí, que tendría que dar clase, 38.000 pesos de licencia por año. Están un poquito desubicados estos muchachos. $324 y... No, los dólares no me los acuerdo ahora. Pero bueno, acá tendríamos calculado entonces el área total. Fíjense que lo que hice fue simple y sencillamente al área grande restar las dos áreas chiquititas. Y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el concepto del cálculo de los momentos estáticos. ¿Qué era? Cuéntenme. ¿Qué era el momento estático? Es el momento de primer orden. Ese momento de primer orden que estábamos calculando, acá teníamos que poner lados de las figuras. Por acá tendríamos que poner áreas. Para ir poniendo los títulos, fíjense que vamos de alguna manera ordenándolos, ¿no? Un poquitito, poniéndole los títulos a las cosas. Entonces, acá tendríamos que repetir lo mismo. Ahí estaríamos, cálculo del momento estático. ¿Qué era el momento estático? Era área por distancia, a un eje. Pero ¿y qué eje vamos a hacer? Vamos a tomar dos ejes, que por supuesto en estas condiciones no los pusimos, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner los ejes. ¿Cómo serían estos ejes? Bueno, vamos a ver qué color le podemos poner a esto. Un color bien llamativo. Vamos a ponerle, este es el eje X y este sería el eje Y. Siempre elijo los ejes de forma tal que queden bajo todo concepto. Ahí, bueno, si voy, fíjense que mi eje se queda quieto, ¿no? Bajo todo concepto, tienen que estar todo el área en el primer cuadrante. Esa regla, fíjenla porque es la mejor. ¿De acuerdo? Siempre acomoden los ejes de referencia, en este caso X e Y, que ahí los estaríamos viendo. Por supuesto, ahora los vamos a ir borrando para ir agilizando el cálculo. La cuestión es que lo que tenemos que hacer es calcular el momento estático respecto del eje X. Entonces, podemos saber, primero, el momento estático de cada una de las áreas, ¿no? O sea, vamos a hacer cálculo de momentos estáticos respecto del eje X, vamos a poner. Entonces, respecto eje X. Ese sería el primer bloque. Entonces, ¿cómo llamábamos al momento estático? S. S.x, le asignábamos un valor que ¿cuánto era? Era el área multiplicado por la distancia. ¿Cuál distancia? La del baricentro. Para ello necesitamos determinar coordenadas x1 e y1. Entonces vamos a volver sobre la imagen. Y la vamos a escribir acá. Fíjense, si yo tuviera que encontrar la coordenada de mi y1, la coordenada de y1, ¿cuánto valdría? Sería 18 dividido 2, porque es la altura, en la mitad de altura estaría el baricentro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer, antes de calcular los momentos estáticos respecto del eje X y todo, vamos a poner, determinar las coordenadas de los baricentros
de los baricentros de ¿qué? De cada una de las áreas. Respecto de los ejes de estudio. Un lindo y complicado título, entre paréntesis, X-I. Ahí quedó. Esa sería la idea, entonces. Vamos a poner 1 sería la coordenada I.1. ¿Cuánto valdría? Dijimos 18 dividido 2. Entonces 2 por 9, 18. Entonces 9 centímetros. La coordenada X1, también al ser cuadrado, es la misma. Entonces X.1, 18 por centímetros. Ya tendríamos nuestras dos coordenadas. Vamos a ver. Esto voy a subir un poquitito. Ahí está. Ahora esa sería la coordenada 1. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los otros rectángulos. Y vamos a ir agrupando. Vamos a alinear primero esto por acá. Esto lo vamos a alinear un poquito más abajo. Ahí estamos. Esta sería la coordenada X2. A ver, que me están chateando, me están poniendo. Ah, bien, yo me había olvidado. Pues me olvidé. Gracias. Por favor, registren sus nombres y apellidos, aquellos que se encuentren presentes el día de hoy. Bueno, acá tendríamos que ir corrigiendo algunos parámetros. Ahí tendríamos el número 2. Por supuesto, ahora tenemos que corregir los datos. Acá tendríamos que poner el número 3. Vamos a poner los subíndices para no generar confusiones. Y ahora vamos a estudiar y analizar las coordenadas cuánto valen, que es importante que vean cómo hago el análisis. Bien, vamos por las coordenadas 2. El área 2 era esta área pequeñita que tenemos acá. El punto G está ¿dónde? En G1, G2, perdón, a la mitad de la altura. Entonces, tendríamos 2 centímetros del borde, pero además, hasta el eje que teníamos abajo, tenemos 2 centímetros más. Entonces, en este caso, nuestra área y 2 serían 4 centímetros. Luego vamos a analizar en el otro sentido. Tenemos, por supuesto, de nuevo 2, y acá tendríamos 2, así que de nuevo 4 centímetros. Viene bastante simétrica la historia. Y ahora vamos a analizar un momento que acá dice, sí, está bien, el área 3, vamos a analizar el área 3, que es esta que está acá, y esta se pone más interesante, porque tiene 14 centímetros. La mitad de 14 vamos a ver I primero, es 4, o sea que tenemos 2. 2 por acá, entonces tenemos 2 más 4, 6. 6 más 4, 10, más 2, 12 centímetros. Entonces la coordenada I, en este caso, sería de 12 centímetros. Y la coordenada X, el punto X de este punto, ¿qué tendríamos? Tendríamos la mitad de 14, que es este borde de acá, entonces tenemos 7, más 2, 9. Y así fue que construimos nuestras coordenadas X1, Y1, ¿Qué tal, Y2. profe? Sí, Una pregunta. sí. ¿X1 no sería 9? Sí, vamos a ver. X1, sí, es 9, es 18 dividido 2. Sí, señor. Gracias. Muy bien. Eran iguales, sí. No sé por qué puse 18, pero bueno. Ahí tendríamos las coordenadas. Una vez que tenemos las coordenadas, vamos a tener que calcular los momentos estáticos respecto de los ejes respectivos. ¿Cómo era la ecuación? Era muy sencilla. Era el área 1, en este caso, área 1, multiplicado, si ese eje X, el momento estático respecto del eje, va por la distancia Y. Así que vamos por I.1. Y ahí ya tenemos el primer resultado de ese X1. Acá tendríamos que ponerle puesto así. Esto lo vamos a sacar, vamos a poner una X, X1. Ahí está. Y ahí me quedó. Vamos a ponerlo en centímetros cuadrados por centímetros cúbicos. Así que ponemos los centímetros y lo vamos a elevar al cubo. Ahí tenemos nuestro primer momento estático. Vamos por el segundo, que sería bastante semejante a esto. Simplemente tenemos que poner S
punto x2, asignamos área punto 2 multiplicado por distancia y punto 2 igual, y ahí tendríamos nuestro valor, que fíjense, da valores muy pequeñitos en metros. Acá vamos a poner centímetros, lo elevamos al cubo, y ahí lo tendríamos. Y por último, SX3, X3, que va a ser igual, lo mismo esquema, área punto 3 multiplicado por I punto 3. Y ahí tenemos nuestro resultado que vamos a expresar de nuevo en centímetros cúbicos. Ahí tendría mis 3 resultados. Lo que voy a hacer, me están quedando 10 minutitos, así que bueno, esta parte viene bastante ágil. Entonces, nos quedaría, ya calculamos los momentos en X, tendremos que averiguar las coordenadas. Para ello tenemos que sacar cuánto vale el momento S punto X total, que va a ser la suma de los momentos estáticos. Entonces viene fácil. X punto X 1 más S punto X2 más S punto X3 igual. Y de nuevo lo ponemos en centímetros cúbicos. Ahí tenemos los resultados. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente planteamos, acá venimos, ¿se acuerdan? En algún momento, en la primera parte del año, habíamos hablado del teorema de Varignón. El teorema de Varignón, además de aplicar el principio de superposición de los efectos, que nos decía, el momento de la resultante es igual a la sumatoria de los momentos de las fuerzas. Básicamente eso. Aplicado acá, sería el momento estático total es igual a la sumatoria de los momentos estáticos. Y entonces, de esa ecuación, podríamos decir que el momento estático T va a ser igual al área total, fíjense que es lindo, S punto xt va a ser igual, esta es una ecuación que voy a expresar, ¿a qué cosa? Al área punto total multiplicado por I punto G. Esta sería la gran ecuación, la gran definición del momento estático. Y de ahí surge ¿qué cosa? Básica y elementalmente surgiría lo siguiente. Ahí armé mi flechita, como verán, me las arreglo Profe, bastante ¿y bien con los... respecto del eje Y no se calcula? Sí, sí, también, pero una por vez. Ah, O sea, calculo una y después calculo la otra. Ahí vamos a hacer un calibre 16 con negrita, así que se ve bien la flecha. Y entonces ahí tendríamos simplemente IG, I.G, igual a qué cosa. Ups, me equivoqué porque dejé mi teclado en inglés. Y me cambia la letra de ubicación. IG, que es igual a S.xt dividido área punto total. Igual. Epa, ahí fallé con algo. Puse una T minúscula. Ahí está. Y ahí, esto además lo vamos a expresar en centímetros, para que nos quede más o menos piola. Ups. Fíjense que acá esto ahora les voy a volver a subir y a medida que vayamos cursando le voy a ir dando, esto tiene toda la introducción teórica, el primer ejemplo de la clase pasada, este segundo ejemplo van a ir teniendo siempre el completo. Con lo cual, acá lo que logramos es encontrar nuestra coordenada. Vamos a hacer lo siguiente. Esta podría haberla dejado tranquilamente en metros y esta ponerla en centímetros, que era la que me interesaba. Pero acá lo que voy a hacer es aumentar el tamaño para mostrar los resultados que me interesan, ¿no? Ahí tenemos, mandé fruta ahí. Vamos con el salmón y acá vamos con el azul que tengo por acá. Ahí está. Ahí tengo mi primer resultado. Mi coordenada IG, 14,5 centímetros. Repetimos lo mismo. Respecto del eje Y, entonces
básicamente tenemos que copiar todo esto, pegarlo y cambiar algunos parámetros. Las letras Y por las letras X, básicamente. Y tendríamos acá, esto sería, acá, bueno, hay que elaborar un poquitito. Vamos a poner una letra I por ahí. Acá cambia un poquitito. Va una letra X. Pero fíjense qué lindo que es esto porque de alguna manera, bueno, acá me va a tirar un par de errores porque por supuesto que va a pasar. No tengo calculado la parte de arriba, pero no importa. Vamos a corregirlo acá primero. Entonces, acá tendríamos ahí vamos. Ya lo tengo ahí armadito, ahora ya casi lo tengo dominado. Pero fíjense que es un proceso automático. Esto lo que tiene, por supuesto, después lo vamos a terminar haciendo con una planilla de cálculo, con un cálculo de estas características que siempre es exactamente igual. Acá tendríamos, bueno, el valor total, que sería con una letra I, el área total es la misma, acá va con una X, y fíjense que es muy loco esto, ¿no? Ni me tuve que ocupar de pensar. El concepto es tan parecido que lo único que hice fue reemplazar los valores. Y acá tengo que chequear por si acaso, porque, no, acá tengo que cambiar la coordenada y ponerle el nombre diferente para que me dé distinto. Ahí está. Acá me está dando con 4 dígitos, así que lo que voy a hacer es ponerle un poquito menos, porque no puedo dibujar 4 dígitos realmente, así que vamos a poner en centímetros, vamos a hacer 13,8 con 8 milímetros, ya más no de eso no puedo. O sea, y acá también 14,5, 13,8 serían las coordenadas. Y lo que me quedaría por hacer sería simple y sencillamente copiar mi gráfico. Bueno, este es un poquito grande, así que vamos a rechitarlo. Pues no me interesaría que fuera tan grande, simplemente bastaría con poner las coordenadas de G, que fíjense que son, dijimos, en X 13,8 y en Y 14,5. Así que estaría un poquitito más arriba así. Medio rarito, pero bueno, podría ser. Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer sería, vamos a aprovechar esta flechita que tengo por acá, la ponemos así, no, no, ahí hice mal, seguramente acá vamos a necesitar un poquitito más, así que vamos a hacer algo de este estilo, y ahora le vamos a poner, esto lo voy a copiar y pegar, le voy a cambiar el tamaño, y ahí tendríamos el valor de la coordenada XG, y ahora tendríamos que buscar algún dibujito por arriba, que tengo que ver cómo me las arreglo para hacer una flechita, que seguramente voy a usar algo de esto. Y seguramente voy a tener que usar un acento de un acento circunflex seguramente. Ahí está, y ahí tendría mi... Esto para que vean que el circo es lo más caro. Fíjense lo que me costó hacer la flechita esta. eh, Me costó más que hacer todos los cálculos, si se descuidan.
Y Por lo terminamos menos, nuestro problema para el día de hoy. por lo menos la tiene clara usted, profe, ¿eh? Porque yo a mí, ¿sabe lo que es copiar, pegar, todas esas cosas? Me Y bueno, cuesta. la vida es así, dura. Si fuera fácil lo haría cualquiera, campeón. No, tal cual, obviamente, ¿eh? Hoy mi hija me enseñó unas cuantas cosas, así que estoy contento. Copiar y pegar se aprende rápido. El problema es los cálculos, hay que aprender los cálculos. Pero fíjate que la parte del cálculo son 4 ideas. El tema es entender bien las ideas para hacer las coordenadas, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate que esta parte de ahí yo lo que hice fue copiar y pegar. Es la misma estructura exactamente, en lo que cambian las diferencias. Entonces hay dos conceptos que son claves. Claro, pero el tema, Vamos a continuar grabando. La idea sería tomar tres conceptos. Primero, el concepto de baricentro, que es importante, y cómo lo fuimos generando. Eso lo tenemos en nuestra parte de acá adelante, en la teoría. Tenemos la explicación de lo que es el baricentro y las ubicaciones geométricas de los mismos. Luego, tenemos cómo se calcula un área y cómo se ubica la posición del baricentro para las figuras geométricas conocidas. Luego, acá tendríamos el detalle para que lo sepan. Y luego tenemos el de definición del concepto de momento estático, que es muy importante, que es área por distancia. Es como si fuera el momento de la fuerza, pero la fuerza la reemplazo por un área, me independizo, y entonces, como no hay un punto, lo hago respecto de un eje, porque estaría estudiando cómo giran respecto de ese eje estas cosas. Y entonces, conozco los momentos estáticos de cada una de las partes, y por aplicación del principio de superposición de los efectos, y por aplicación del teorema de Marignón, la suma de las partes da todo. En el caso de la suma del área 1 más área 2 al área total, se entiende fácil. Y con los momentos estáticos es exactamente lo mismo. Y de esa manera estamos en condiciones de replicarlo y hacerlo analíticamente. La parte gráfica tiene sus bemoles, no es poca cosa. ¿Por qué motivo? Porque a cada área la vamos a definir con un vector. Por ejemplo, fijo arbitrariamente el valor del área, ¿cuánto vale? En este caso, el área total valía, habíamos dicho, el área 1, 324. Esto va a ser una flecha hacia abajo de 324, en su baricentro. Después el área 2 va a ser 16 para arriba, ¿por qué? Porque resta. Lo que se resta va al revés, ¿no? Y el área 3 también al revés, 56. Y entonces lo que hay que hacer es un polígono funicular. Ubicamos las coordenadas. Si son verticales, vamos a tener las coordenadas horizontales, pues vamos a tener nuestra resultante con su vertical ubicada, y después giramos 90 grados el polígono funicular, hacemos la misma sumatoria horizontal, y entonces de la intersección de las dos obtenemos ni más ni menos que la ubicación del baricentro. De ese tema me voy a estar ocupando el día viernes, ¿de acuerdo? Entonces el día viernes vamos a trabajar gráficamente. Voy a ver cómo me las arreglo con esta historia para poder ubicar las posiciones, armar todo el circuito que tengo que armar para el viernes, que va a ser bastante importante. Entre paréntesis, tomen nota que puse las 19 porque tengo un trámite a las 3:30 de la tarde y no quiero dificultades que les compliquen. Así que arrancamos de 19, el día viernes de 19 a 22. Vamos a hacer esto mismo analíticamente y si nos dan los tiempos vamos a hacer algún otro problemita. Seguramente vamos a arrancar, vamos a repasar esto analíticamente y después gráficamente. Así que traten de hacerlo lo posible. Y mañana jueves tenemos charla sobre materiales bituminosos. Continuamos con el mismo, con los videos que tengo. Vamos a estar viendo. Voy a intentar ver si les puedo pasar algunos links para ahorrarme, mostrárselos y bueno, y si no, veremos eso y listo, no me voy a volver loco. En el sentido de que tengo que rebuscármelas para que los puedan ver los videos, ¿de acuerdo? Entonces, si no una consigo, consulta, profe. sí, Ahí donde usted dice 324 centímetros cuadrados, sí, acá. ¿no es 32,4? 18 por 18 es. B1 por H1, el área total es 18 por 18. 8 por 8, 64. Me llevo 6. 8 por 1, 8. 8 son 12.
y tengo 1 por 1, 1, y 2 que me llevo, no, 300, sí, creo que sí. Vamos a la cuenta con la calculadora del teléfono. Pero en principio vamos a hacerlo así, mire. Vamos a hacerlo así. A igual, bueno, espere que me quedó en inglés esto. No, está bien, me da 3,24, pero como hablábamos de 18 centímetros, no había sumado eso, los 18 por 18. Ese es el área, sí. De acuerdo, por suerte las computadoras en esto, o sea, se equivocan si nosotros metemos mal los dedos. Si no, no se equivocan. Son serviles y no cambian nunca nuestro paradigma. Siempre hacen la cuenta igual. Si le damos las instrucciones mal, la hace mal. Si se le damos bien, la hace bien. Normalmente me las damos mal. No, Así está que, bueno, perfecto, está perfecto. tendríamos entonces nuestras áreas. Primero calculamos el área total y con el área total pudimos ubicar las coordenadas correspondientes. A ver, acá porque tiene una además. Entonces, tendríamos las coordenadas de los baricentros de cada una de las áreas y con ellas calculamos el momento estático de cada una de las áreas respecto del mismo eje. Luego lo que hacemos es sumar todos los valores, obtenemos el momento estático total y con eso y el área total despejamos el valor de las coordenadas X, G y G, que es lo que nos interesa. ¿De acuerdo? Yo creo que por hoy es más que suficiente porque no nos dan los tiempos como para arrancar a trabajar en la graficación. Así que lo que vamos a hacer es, el viernes, 19 horas, nos encontramos y lo que hacemos es sumar. Y por supuesto, mañana jueves con Química Aplicada también nos encontramos a las 19 horas. ¿De acuerdo? Ya están las invitaciones, presten atención. Hoy pude armar y programar todo de una, así que ya está todo armado, todo el plan de la semana. Así que bueno, yo creo que con esto más que suficiente. Primero, como primera medida voy a guardar y en estos momentos me voy a poner a grabar para subirle lo antes posible el video del día de hoy. Gente, les agradezco su presencia, su compañía y su apoyo y nos estaríamos encontrando el día de mañana. Un fuerte abrazo, por favor cuídense y voy a ver de armar algo de lo que les comenté. Vamos a ver si armamos una especie de bolsa acá en Telegram, una bolsa en la cual los voy a sumar todos los cuartos, los vamos a poner todos juntos. Voy a intentar armar un supergrupo y si no veré cómo me las arreglo para que los números que me estén faltando, bueno, alguno de ustedes los pueda ir sumando después a ese grupo, ¿de acuerdo? Bueno, gente, muchísimas gracias. Nos estamos viendo mañana, profe. en la próxima clase. Voy a dejar de compartir pantalla y me despido hasta mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente.